Hola guerreros valientes, empoderados por Dios y transformados por el Espíritu Santo. Hoy quería continuar ese tema que veníamos tratando la semana pasada, que es hacer germinar la semilla que el Señor ya nos dio a nosotros, que está en nuestro corazón, y es esa mina que debemos de hacer prosperar al 100 por 1. Pero el Señor me cambió totalmente todo el esquema esta mañana mientras oraba y mientras caminaba y meditaba la palabra, y me dijo: llama a la iglesia y dile que se levante, y que se levante en guerra, y que se levante en guerra por sí mismos y por sus familias. Y es que es hora de que nosotros empecemos a tomar la armadura de Dios que está en Efesios 6 del 10 al 20. Es esa importancia de nosotros empezar a orar en esa guerra espiritual por nuestras familias, que a veces no lo entendemos. Como lo decía Sansón, que muchas veces lo leemos como un libro histórico, pero Sansón decía: Señor, dame tu fuerza. Cuando Sansón decía: Señor, dame tu fuerza, una fuerza descomunal venía sobre Sansón y podía cargar aún las puertas de una ciudad. Era un hombre demasiado fuerte, no sabemos si era corpulento, no sabemos si tenía gran estatura, lo que sí sabemos es que el Señor venía sobre él y tenía una gran fuerza. Pues esa fuerza hoy día está representada en la fuerza espiritual y está en el primer verso de la armadura de Dios, que es el verso 10, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es que allí hay un gran misterio si nosotros no lo entendemos, y es que si el Señor ya nos dijo que nos levantáramos en fe, que nos fortaleciéramos en Él, tenemos toda autoridad para echar fuera al enemigo. Pero ¿qué pasa y por qué muchas veces no le echamos fuera? Porque no estamos revestidos del Espíritu Santo de Dios, que es esa misma autoridad del Señor, que es la misma autoridad que vino sobre nuestro Señor Jesús y lo llevó para que hiciese todo lo que fue dicho por los profetas y para que se cumpliera la voluntad del Padre en el Hijo. Así que esa misma fuerza está en ti y hoy puedes echar fuera al enemigo de tu casa y decirle: vete fuera en el nombre de Jesús, suelta a mi familia porque no tienes poder sobre ellos. Así que leamos un poco la armadura de Dios para entenderlo mejor. Y dice: eh, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son esas acechanzas del diablo? Todas esas adicciones, todas esas influencias que hay ahorita de las redes sociales que no nos llevan a nada bueno, todas esas depresiones, esos engaños, esas ruinas que se aposentan en el hogar. Levántate ahora y podrás estar firme contra las acechanzas del enemigo en el nombre de Jesús. Luego continúa diciendo: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. He allí en ese verso 12 cómo nos explica esa importancia de que entendamos que la lucha no es contra nosotros mismos, sino contra lo que está controlando el mundo, valga la redundancia, que son todos esos demonios que han caído con Satanás, que están operando ahorita mismo, que están trayendo destrucción, que están trayendo engaño, que están trayendo esa ruina a las familias, que están haciendo que los niños se pierdan en esas pantallas. Y ahora mismo te tienes que levantar en fe como hijo de Dios, y si tú no eres un hijo de Dios, entonces entra a este canal y haz la oración de fe para que puedas empezar a conocer que Cristo es nuestro Señor y Salvador y lo declares con tu boca. Una vez hagas eso, va a suceder cosas grandes en tu familia. Continuamos con la lectura y dice: por tanto, tomad todos la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Después de esa guerra podemos estar firmes, hermanos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con toda la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. He aquí el apresto del Evangelio de la paz para que te levantes en fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe,
para que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. El Espíritu Santo de Dios que nos vaya el corazón para que el enemigo no tenga poder sobre nosotros y no entre con esas cosas que nos habla al oído para que se aposenten en el corazón y luego nos metan en esa depresión y en esa duda que no nos deja avanzar. Y en el verso 17 continúa diciendo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios, ustedes lo saben mejor que yo, han leído la palabra, la conocen perfectamente. Lo que pasa es que ahorita el diablo les ha cegado el entendimiento a algunos y no les deja levantar la voz. Dice en Romanos 8, del 19 al 22, que la tierra gime en dolores de parto porque los hijos de Dios no levantan la voz. Levanta la voz ahorita mismo, empieza a defender a tu familia en esa guerra espiritual, levántate en fe porque seguramente el Señor va a estar contigo y no te va a dejar perecer en esa guerra. Pero recuerda siempre la armadura de Dios, escúchala muy bien y muy atentamente. Y finalmente el apóstol Pablo nos hace esta exhortación y nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Yo allí les pido que si están viendo este video también oren por mí para que me sea dada palabra con denuedo para darles a conocer las buenas nuevas de la salvación, para que no perezcan la fe, porque todos debemos exhortarnos de día y de noche para levantarnos en fe, porque ninguno de nosotros está muy firme. Pero aquel que tenga una chispa del Espíritu Santo, que sabe que viene un gran avivamiento, se puede levantar en fe y orar. Y por eso estoy yo aquí hablándoles de la palabra, porque Él es el mismo que nos ha movido a hacer esto en Transformados por el Espíritu Santo. Así que yo quiero que te lleves esta reflexión para tu casa, levántate en fe, alza la voz, porque ahorita mismo tienes que sujetarte al Espíritu Santo. Vendrán días oscuros, días grises, pero siempre vas a estar firme porque el Espíritu Santo de Dios va a estar allí fortaleciéndote. Y termino con lo que empecé. Recuerda muy bien el verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en tu fuerza, no deja de luchar en tus fuerzas, deja de pensar que la economía va a mejorar con un trabajo mejor, con un sueldo mejor, o por el contrario, que trabajen los dos, padre y madre, dentro de la casa. Eso para la economía, pero para aquellos que están inmersos en las drogas o para aquellos que están metidos en problemas de otras índoles, o aquellos que están enfermos y han recibido un diagnóstico de muerte, no se apeguen a las cosas del mundo. Nosotros no tenemos las armas de este mundo, sino que tenemos las armas de Dios, que es Jehová de los ejércitos, que se va a levantar por nosotros como poderoso gigante. Así que te recuerdo, di como Sansón, Señor, dame tu fuerza y echa al diablo fuera de tu casa y de tu vida, porque en manos de Cristo somos más que vencedores.